Con la venia, presidente. Gracias, buenos días. Señora Bengózar, dice de que somos el grupo más caro, de que nos financiamos ilegalmente. Veremos a ver por dónde salen esos pagos en efectivos al Burger King, que ya les están empezando a pedir los papeles a su partido, y veremos cómo van a ir desfilando para la cárcel uno detrás de otro. Lo veremos. Señorías. Bueno, venimos a hablar de sanidad y de algo que trasciende la política y los dimes y diretes que quiere la señora Bengózar. Y hoy además hablamos de la salud, la dignidad de las personas, pero encima hablamos, o en especial hoy, de la reivindicación de los que nos atienden cuando más indefensos estamos, de los sanitarios de Castilla-La Mancha. Esos sanitarios que han aguantado pandemia, recortes, sobrecargas, agresiones, turnos imposibles, contratos precarios y, lo que es peor, la indiferencia política que llevan acumulando durante años. Y hoy, lo digo alto y claro aquí en esta tribuna, la sanidad pública de Castilla-La Mancha se está rompiendo. Se rompe por la falta de gestión y se rompe por la falta o por el abandono político. Y se rompe porque da igual Partido Popular que Partido Socialista, lo único que han hecho durante 40 años es usar la sanidad como propaganda en vez de cuidarla. Y hoy quienes están pagando esa dejadez no son ustedes, son los sanitarios, son los pacientes y son las familias que esperan y se desesperan. Lo dije en la comisión de la semana pasada. Al final hay una cruda realidad, nada más que hace falta salir a la calle y preguntar cómo está la sanidad, qué opinan de la sanidad. Los sanitarios lo llevan años avisando, gritando y alertando, pero sus avisos han ido directos a la papelera, sus reclamaciones han sido ninguneadas, sus derechos paralizados y la frustración ya no es profesional, sino que ha pasado al personal. Porque cuando un médico llega a su casa llorando de impotencia, cuando una enfermera hace guardias encadenadas sin dormir, o un MIR trabaja 28 horas seguidas, un pediatra atiende 70 niños en una mañana, eso no es una falta de recurso, eso es una falta de respeto. Y la sanidad hoy se sostiene, como les dije el otro día, por vocación y no por planificación, por sacrificio y no por política pública, por agotamiento, no por estrategia. Y ese modelo tenía una fecha de caducidad que ya ha llegado. Si empezamos por la atención primaria, que es la prueba de algodón, basta con llamar a un centro de salud y la respuesta en cualquier parte de Castilla-La Mancha es la misma. No hay citas, llame mañana, le damos para dentro de 14 días, para su médico no tenemos hueco. Y el paciente enferma 2 veces. La primera por su dolencia y después por intentar ser atendido. Y lo que debería de ser una puerta de entrada al sistema sanitario se convierte en una pared infranqueable. Y cuando cae la atención primaria, cae todo. Porque cae la prevención, caen los diagnósticos precoces, cae la salud pública, porque donde no llega la atención primaria, lo que hace es que colapsa las urgencias. Y cuando se colapsa la urgencia, avanzan las enfermedades, se multiplican los errores, se disparan los tiempos de espera. Y el colapso, y ustedes lo saben bien, no es un accidente, no es un ciclo, es un fenómeno, no es un fenómeno natural, es el resultado de haber tirado la atención primaria al vertedero de la sanidad pública. Porque si luego te vas a la urgencia, es una fotografía dolorosa, muy dolorosa, de cómo está el estado actual. Salas saturadas, pasillos llenos, pacientes esperando horas, profesionales que no dan abasto. La angustia es doble, el que espera y el que intenta atender, pero no puede más. Hay carteles improvisados pidiendo paciencia a los pacientes, profesionales pidiendo refuerzos que nunca llegan, pacientes en camillas como si fueran estanterías del IKEA. Y mientras tanto, el consejero diciendo que todo va bien. Las listas de espera son una auténtica manipulación. Los castellanomanchegos no se creen ni un solo dato de los que ustedes dan, ni las manipulaciones, ni sus récords históricos, ni los anuncios de reducciones mágicas, porque todos lo saben. Ahora llega diciembre y cataplán, las listas de espera bajan. No es una teoría, no es una sospecha, es un patrón y es una práctica que se ha convertido en una auténtica manipulación, que no es más que una falta de respeto brutal
para quienes llevan meses esperando una operación, una consulta, una prueba, y una prueba que puede salvarle la vida. Porque detrás de cada número hay un rostro, hay una historia, hay una preocupación. Pero detrás de cada manipulación lo que hay es un gobierno intentando salvar titulares. ¿Y dónde está el dinero de la sanidad?, se preguntarán los castellano-manchegos. Porque si no están las plantillas, no está la atención primaria, no están las urgencias, no están las pruebas diagnósticas, no está en los centros rurales, no está en las mejoras salariales, no está en la estabilidad profesional. En cambio, sí que está en más asesores, más cargos, más dirección política, más redes clientelares, más propaganda. Y se ha convertido la estructura sanitaria en un mecanismo político en vez de en un servicio público. Y mientras tanto, los sanitarios, algunos hasta se pagan el material, las enfermeras cubren 2 turnos, los médicos huyen a otras regiones donde poder vivir dignamente. Porque los profesionales sanitarios están en un exilio interno y esto es algo muy grave y muy serio. Castilla-La Mancha hoy es una de las regiones que más talento sanitario está perdiendo, porque se van por supervivencia profesional, por dejar encadenar contratos basura, por no vivir al límite cada día. Y los datos de este desastre es que tienen contratos de días, contratos que empiezan un viernes y acaban un lunes, contratos sin estabilidad, bajas que no se cubren, guardias que son imposibles de hacer y agendas inhumanas. Y todo esto en un sistema al borde del colapso. Y ahora viene la humillación, la carrera profesional, 13 años. La peor herida que puede tener Castilla-La Mancha, la peor injusticia que pueden sufrir los sanitarios de Castilla-La Mancha. Una reclamación histórica durante más de una década, que es la recuperación de la carrera profesional sanitaria. Un derecho reconocido, aprobado, un derecho presupuestable, que no han metido en los presupuestos, un derecho justo. Y ustedes, señorías del PP, lo suspendieron en el 2012, pero es que el Partido Socialista lleva 11 años y no lo quieren activar. Y no es por falta de dinero, ni es por una crisis, ni es por una pandemia. Ha sido única y exclusivamente una decisión política. Y lo más grave es lo que ocurre aquí en las Cortes, que desde el Grupo Vox se presentó una iniciativa para recuperar ese derecho y el Gobierno de Emiliano García Paje lo único que hizo fue intentar vetarla, bloquearla, intentar sacarla del Parlamento y silenciarla. ¿Y qué mensaje le podemos enviar entonces? ¿O qué mensaje le pueden enviar ustedes a los sanitarios? Que sus derechos les molestan, que su trabajo no le importa, solamente les importa cuando toca salir a aplaudir en una pandemia. Porque la carrera profesional sanitaria no es un capricho, es un derecho. Y ustedes ni quieren ni tienen intención de hacerlo. Y ahora se van a enfrentar a una huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Después de tantos años de abandono, de tantas promesas rotas e incumplidas, de tantas mesas vacías, tantas excusas, pues el sindicato CES va a convocar una huelga de 4 días. Además, no un paro de 2 horas, no un gesto simbólico, no un comunicado, no, una huelga, 4 días. Y además aprobada por unanimidad. ¿Y por qué hacer una huelga de 4 días? Pues porque piden la reactivación inmediata de la carrera profesional, la actualización de la Real de las plantillas, la regularización clara de las guardias presenciales y localizadas, el cumplimiento del acuerdo de atención primaria, la reducción de la sobrecarga y mejores en condiciones organizativas, los avances para los MIR, refuerzo de la seguridad ante agresiones. Pero es que todo lo más grave de todo esto es que el SESCAN, de manera unilateral, se levantó y acabó con la mesa de negociación. Con lo cual, esta huelga no es una rabieta, no es una huelga ideológica, no viene de un sindicato radical, viene de consecuencia de 13 años de un desprecio institucional. Y si nos vamos al mundo rural, señorías, pues eso, si la situación en una ciudad es grave, váyanse a un pueblecito, que es dramática. Porque allí no estamos hablando solo de listas de espera, allí hablamos de que hay una ausencia total de servicios. Hay pueblos donde solamente hay consulta un día a la semana, donde el pediatra hace meses que no aparece por allí, donde las urgencias dependen del coche del vecino, donde las familias mayores viven angustiadas porque no saben qué puede pasar en caso de urgencia. Está pasando en Pioz, en Illescas, en Juncos, en Esquivas, en Seseña, en tantos barrios y municipios que al final
Ustedes trasladan centros de salud sin consenso, cierran consultorios, dejan barrios enteros sin médicos, personas con movilidad reducida que tienen que desplazarse a sitios imposibles y al final esta es la igualdad que se pide. Esta es la justicia social que repite el gobierno socialista o el modelo exitoso ese que venden como un mantra, porque esto no es más que abandono. Y todo este abandono parte del desastre del modelo autonómico. 17 sanidades para un solo país. Y el sistema autonómico perjudica a la sanidad, rompe la coordinación, duplica las estructuras, multiplica la burocracia, impide compartir recursos, fragmenta la información, bloquea la movilidad profesional y lo más absurdo que decimos hasta la saciedad aquí, los hospitales de referencia, vecinos de Illescas obligados a venir a Toledo, que está casi media hora cuando tienen el de Parla 5 minutos, o vecinos de Seseña, que podrían acudir al Infanta Elena de Valdemoro y se tienen que venir mucho más lejos, o de Esquivias, o de Borox, o de Pantoja, que ven hospitales modernos a 8 minutos y se tienen que venir por carretera secundaria por esa frontera que han puesto ustedes en las regiones. Y esto no es igualdad, esto no es eficiencia, esto no es sentido común, esto es ideología. La ideología que, por desgracia, cuesta salud, cuesta bienestar y algunas veces cuesta vidas. La sanidad debe ser estatal, no fragmentada. 17 sanidades no funcionan. Funciona una sola, pero, señorías, que esté coordinada, moderna, digital y eficiente. Hoy, hace un año que se empezaron a denunciar las intoxicaciones en el hospital de Toledo. Un auténtico escándalo. Que debería haber puesto un antes y un después, pero que no cambia absolutamente nada. 30 intoxicaciones en un solo día, mareos, vómitos, problemas respiratorios y un año entero negando la evidencia. Y hoy sabemos que las denuncias están en el juzgado. Y cuando un gobierno niega intoxicaciones, pone en riesgo a los profesionales, oculta la información, rehúye de responsabilidades, ese gobierno no es gestor, ese gobierno es un peligro. O los escándalos del cribado de cáncer de mama. Por si lo anterior no fuera suficiente, hemos vivido uno de los fallos sanitarios más graves en los últimos años y que las cadenas mediáticas solamente sacan los de Andalucía, pero es que aquí en Castilla-La Mancha lo hemos sufrido. Hablamos de mujeres que se le detectó tarde, a las que no se citó a tiempo, a las que se puso en riesgo directo, porque el cáncer, señorías, no espera a que ustedes les cuadren los plazos, no entiende de burocracia, no se esconde para que ustedes no tengan que dar explicaciones. Y, sin embargo, eso es lo que ha ocurrido con el cribado del cáncer de mama en Talavera. Y los pobres sanitarios están agotados, pero no están vencidos. Un sanitario puede trabajar cansado, con falta de recursos, con presión, con incertidumbre, con frustración, que es a lo que están acostumbrados. Pero lo que no puede soportar es trabajar sin esperanza. Y hoy la mayoría de nuestros profesionales lo que sienten es que no hay esperanza en el horizonte. No hay proyecto, no hay liderazgo, no hay respeto institucional. Y esto yo creo que es la mayor tragedia para la sanidad castellano-manchega. No es una falta de personal, es que es una falta de futuro, que se les ha ido robando año a año. Y al final no se puede ocultar que los médicos piden reducciones de jornada porque no pueden más y se les niega por falta de sustitutos. Enfermeras que encadenan semanas enteras con noches y tardes seguidas. Pediatras que deben derivar por saturación y no por criterio médico. Técnicos de laboratorio expuestos a químicos tóxicos sin la protección adecuada. Centros con cupos imposibles, 2.000, 2.200, 2.400 tarjetas por médico. Profesionales que piden trasladarse dentro de la región y tardan años en conseguirlo, consultas de salud mental colapsadas con citas para dentro de 4 meses, pacientes recorriendo 40 kilómetros para una simple cura. Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? Nada, negar, maquillar, sonreír ante la Cámara o culpar a otro. Y el Partido Popular también es cómplice. Y quiero ser muy claro. No puede el Partido Popular ponerse medallas de absolutamente nada, porque en las regiones donde gobiernan también faltan médicos, también hay contratos basura, también hay listas de espera disparadas, también hay precariedad absoluta y también hay un modelo de sanitario que está agotado.
Así que ni Partido Popular ni Partido Socialista pueden pretenderse como salvadores de la sanidad, porque entre ambos, en 40 años, lo que han hecho es destruir el sistema sanitario español. Señor presidente, gracias. Bueno, después de escuchar la intervención del señor Contreras, pues queda clara una cosa, que viven en una realidad que no existe. Decía de la huelga, pues, esta foto es de ahora mismo. El sindicato convocando la huelga, una rueda de prensa que solicita que se recupere la carrera profesional sanitaria. Y ustedes miran para otro lado como si aquí no pasara nada. No sé dónde viven, que las listas de espera son maravillosas, los centros funcionan, los profesionales están encantados. Y todos los problemas son una invención de la oposición. Pero insisto en lo mismo, la realidad es rotunda y tozuda. Salga a la calle y pregunte. Nada más que hay que salir a la calle y preguntar. A ver cuál es la realidad que viven los médicos, las enfermeras, los técnicos, los celadores, las familias. Y el problema es que están al límite. La realidad es que la atención primaria está colapsada, las urgencias desbordadas, pueblos enteros sin médicos, las listas de espera manipuladas, la carrera profesional suspendida, los profesionales se están marchando por mucho que intenten maquillar, el transporte sanitario falla, la huelga médica, ¿hace cuántos años que no se convocaba? Es que también les están convocando lo de los viernes negros en la tele, se les está empezando a poner un poquito cuesta arriba a ustedes la legislatura. Y pese a todo esto, siguen diciendo que Castilla-La Mancha funciona, pues, se lo digo, o sea, no sé en qué mundo viven, cuál es la realidad en la que viven ustedes o la burbuja política. Porque lo que es verdad es que la gente está cansada de esperar meses para un especialista, cansada de llamar 200 veces al centro de salud y o que no te cojan el teléfono o no tener cita, cansada de ir a las urgencias y que aquello se convierta en un auténtico campo de batalla, y cansada de que ustedes siempre digan que todo va bien. Ha hecho antes alusión a las agresiones sanitarias. Desde luego que condenamos sin ningún tipo de matiz cualquier tipo de agresión y al final los profesionales sanitarios son los que la sufren. Pero le voy a decir una cosa. Muchísimas de estas agresiones que se están sufriendo son fruto de la tensión que ustedes están provocando en el sistema sanitario. Porque cuando un paciente lleva 2, 3, 4, 6 horas esperando, no hay médicos, no hay personal suficiente, esa desesperación se mezcla con el miedo y esa tensión estalla. Y no estoy justificándolo, estoy explicándoles el gran problema que tenemos en la sanidad. El gran problema porque ustedes han roto el sistema. Ustedes han reventado la atención primaria, ustedes han saturado las urgencias y ustedes han dejado que los profesionales estén sin herramientas. Y luego nos sorprendemos porque hay conflictos. Y cuando un profesional trabaja al límite, un paciente espera y se desespera, la situación es un auténtico cóctel Molotov. Y el problema es que ustedes son el problema. La huelga médica lo único que hace es denostar su derrota política. Una huelga que no hemos convocado la oposición, es una huelga que convocan los médicos, sin ninguna ideología y que además, como les he dicho antes, la convocan por unanimidad. Unanimidad. La convocan los médicos de urgencia, de primaria, los especialistas, residentes, los hospitalarios, todos, absolutamente todos están hartos de ustedes, hartos de sus excusas, hartos de sus vetos, hartos de sus trampas, hartos de su indiferencia política. Al final, esta huelga no es un problema sindical, no es un problema presupuestario, no es un problema de interpretación legal, es un grito de basta. Y ustedes bien lo saben. Y por eso les duele tanto, intentan camuflarla con el resto de España. Y es que no hay excusas, señorías del Partido Socialista. 10 años, una década entera. Cualquier problema que intenten señalar no proviene del pasado, ni de Cospedal, ni de Rajoy, ni de la oposición. Proviene de ustedes mismos, de su gestión, de sus decisiones, de sus prioridades equivocadas y de su modelo de gestión agotado.
de una incapacidad para retener profesionales, para negar la carrera profesional, el empeño de gobernar con propaganda en vez de con gestión. 10 años es tiempo más que suficiente para arreglar una sanidad y lo único que han hecho ustedes es empeorarla. Muchas gracias.